Si usted es de los que cree que la Segunda Guerra Mundial se dio porque un día un sujeto se levantó con la idea de acabar con los judíos, está equivocado. Y aquí le cuento por qué. Lo primero que debemos tener en cuenta es que Alemania había sido derrotada en la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, hacia 1920 y 1930 ese país tenía grandes problemas y conflictos en su interior. Y cuando los países como la Alemania de ese tiempo se encuentran en graves situaciones, es muy fácil que lleguen los políticos a endulzar el oído y a través de promesas de campaña muchas veces fantasiosas ganen las elecciones a costilla de una esperanza medio manipulada por los politiqueros. Y con este tipo de artimañas, el famoso sujeto que se relaciona con la Segunda Guerra Mundial y que no podemos mencionar en TikTok o nos bloquean el video, llega al poder. Para efectos nuestros será el innombrable. Y aunque parezca difícil de creer, lo primero que quería hacer este sujeto era ampliar el territorio alemán, una especie de reivindicación a lo que habían perdido con la Primera Guerra Mundial. Y como era de esperarse, la pregunta es, ¿para dónde ampliamos el territorio? Y curiosamente van a ubicarse ustedes en el mapa al norte de Europa, donde se va a encontrar a un lado Alemania, al otro lado Rusia y justo en la mitad Polonia. Y Polonia fue un país que a través de la historia apareció y desapareció, dado un montón de pugnas políticas y militares que allí se presentaban. Por lo tanto, a Alemania se le ocurrió decir, bueno, pues hagamos que desaparezca nuevamente este país y nos extendemos territorialmente hacia ese sector. Pero no era tarea fácil, porque había otro país que también quería ese territorio, lo que hoy conocemos como Rusia. En consecuencia, Alemania y Rusia se ponen de acuerdo para repartirse Polonia entre los dos, algo así como mitad para ti y mitad para mí. Con el tiempo, Alemania y Rusia entran en conflictos porque se dice que Alemania le incumplió algunos acuerdos que tenía con la actual Rusia, y es cuando Rusia desaparece un tanto en el panorama y llega Alemania con toda su artillería y fuerza militar a conquistar y hacerse dueño de Polonia. Y algún tiktokero ansioso ya empieza a levantar la mano y decir, bueno, pero profesor, ya empezó todo el problema con los judíos, ¿y cómo fue el asunto? Calma, todavía falta un montón de años para involucrar a los judíos en este caso específico. En realidad, lo primero que hizo Alemania fue llegar a Polonia para capturar, no a judíos, a los líderes políticos de ese momento, que eran en últimas los que estaban representando a los ciudadanos polacos de ese momento. Luego llegaría a capturar otros líderes, incluyendo a líderes académicos como profesores universitarios, para evitar que alguien tomara el liderazgo de la oposición e impedir el plan que se estaba llevando a cabo. Y ya en este momento no demoran en aparecer los tiktokers súper sabelotodos que me dicen, ¿y cuáles son sus fuentes? Si usted está diciendo mentiras y una cantidad de cosas. Vea, póngale lógica otra vez. ¿Dónde están los campos de concentración de manera generalizada? En Polonia. ¿Y a dónde llevaban estas personas? Sí, algunos los llevaban a unos lugares específicos de Alemania, pero en su gran mayoría a los campos de concentración de Polonia, incluyendo Auschwitz I. Y a medida que avanzaba el asunto, ¿qué se quería? Pues una raza pura que habitara ese nuevo territorio. Y por eso es que se empieza a exterminar a toda esa población que no cumplía el parámetro de normalidad de los alemanes. Y a medida que capturaban más y más personas que no cumplían con ese parámetro de normalidad alemán, fue que con el paso del tiempo se llegó a determinar que ya no habían suficientes recursos para financiar la guerra. No nos digamos mentiras, la guerra es costosa. Y así hay que preguntarse dónde podemos encontrar dinero para seguir financiándola. Y aquí es donde surge una de las tesis más disruptivas en la investigación de la Segunda Guerra Mundial y justifica la vinculación directa de los judíos en este proceso histórico. Y para ese momento muchos judíos tenían recursos económicos suficientes, pues históricamente habían trabajado en el manejo de la economía europea. Y fue de esta manera que al vincular a los judíos en esa etapa de exterminio, el régimen alemán tenía la posibilidad de apoderarse de los recursos económicos que estas personas tenían para seguir financiando su conflicto armado. Pero ¿por qué entonces fueron los judíos los que pasaron a la historia y no muchos otros grupos poblacionales como profesores universitarios, homosexuales, testigos de Jehová, gitanos, etcétera, etcétera, etcétera? Particularmente por un debate religioso, en específico un debate cristiano. En consecuencia, el intento por acabar con este grupo poblacional se daba como una reivindicación religiosa de lo que le habían hecho a Cristo en su momento.
Y el discurso tomó gran fuerza no solamente en las escuelas y en los contextos sociales de la Alemania de ese momento, sino que llegamos incluso a heredarlos en contextos occidentales como el colombiano. Sin embargo, el exterminio de este grupo realmente no fue la motivación original de la Segunda Guerra Mundial, sino que usted, después de ver este video, sabe realmente que fue por la necesidad de ampliar fronteras y financiar la guerra que en su momento era muy costosa.